de los temas de tapa de todos los diarios de la República Argentina tiene que ver con el acto por el Día de la Militancia que se realizó acá en la ciudad de La Plata, en el Estadio Único, en el Estadio Diego Armando Maradona. Para analizar un poco el discurso y la alocución de la vicepresidenta de la Nación, tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida a Raúl Aragón. Él es consultor político, analista de opinión, director de Raúl Aragón y Asociados y director del programa de estudios de opinión pública de la UNLAM. Raúl, buen día, gracias por atendernos. Vero Sarasola te saluda. Vero, muchísimas gracias por llamarme. Buen día. Gracias a vos por atendernos, como siempre sos muy generoso con tu tiempo con nosotros. Bueno, ¿qué opinión te merecen los dichos, la alocución de la vicepresidenta, que a mi modo de entender fue ni un chicha ni un limonada, ¿no? Estamos como bastante en el medio. Sí, primero lo que hay que decir, para contestar opiniones que ya escuché, que si bien ella es parte del gobierno, también es la líder principal de la principal fuerza política, es la líder del peronismo. Cristina Kirchner tiene alrededor de 28% de intención de voto, cosa que no tiene ningún otro referente peronista, y a la vez tampoco lo tiene ningún otro referente de la oposición. Como líder del peronismo, en un día como el de ayer, que se le dan 50 años de la vuelta de Perón y de una de las tantas recuperaciones de la democracia, estaba obligada a hablar, y no habló como vicepresidenta, habla como líder de una fuerza política, y tiene toda la legitimidad para hacerlo. Así que esa crítica que le hacen de que cómo puede ser que estando en el gobierno haga un acto político, bueno, a ver, Bolsonaro, Trump, todos hacen actos políticos estando en el gobierno, no es una novedad. Básicamente su discurso tuvo 5 ejes. La ruptura del pacto democrático, cuando ella menciona que la vuelta de Perón en el 72 significó un establecimiento de un pacto político democrático, cuando se abraza con Balbín y dice: para un argentino no hay nada mejor que un argentino, y quería un país unificado. Ese pacto tenía un límite, y ese límite era la muerte del otro. Es decir, lo podemos criticar, atacar, descalificar, pero no matar. Ese pacto, que duró 50 años, terminó, según ella, el 1 de septiembre con el intento de magnicidio que sufrió. Eso lo repitió varias veces de distintas maneras, la necesidad de reconstruir ese pacto político. El segundo eje es que la reconstrucción de ese pacto político implica el debate entre todas las fuerzas políticas. Lo dijo de varias maneras. Una manera que dijo: ¿por qué no hablan con los peronistas? ¿Por qué la oposición no quiere hablar con el peronismo? Y eso hay datos históricos muy recientes. Yo recuerdo Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, convocando a sentarse con la oposición, acordar 10 puntos, discutir todos los puntos que ellos quieran, que les ofreció. Nosotros vamos a llevar 10 puntos, ustedes traigan lo que ustedes quieran, lo vamos a discutir con la idea, con la intención de establecer algunas políticas de Estado. Bueno, la oposición no quiso, se recordarán eso, ¿no? Sí, claro. El tercer eje es el eje de la seguridad, donde fue muy extraño, porque ella siempre, de alguna forma, el kirchnerismo es garantista. Ellos dijo: bueno, la seguridad no es una cuestión ni de garantistas ni de policía de mano dura. Y la desigualdad tampoco explica totalmente la inseguridad. Lo que hace falta es el orden, y el orden empieza con la familia. El orden en la familia es que los padres van a trabajar, los chicos van a la escuela y a la noche cenan todos juntos. Eso es el primer nivel de orden que se necesita. Es muy antiguo eso, muy, muy antiguo. Es casi de los griegos. Es un concepto de la democracia griego, pero yo creo que tiene razón en eso, ¿no? Y después se refirió a la limitación de los recursos que tenemos como consecuencia de la deuda con el Fondo Monetario Internacional que tenemos que pagar, y aclaró que muchas veces han tenido que tomar decisiones difíciles, decisiones con impactos negativos en las clases más bajas, justamente por tener que pagar esa deuda. Y el quinto eje habló del partido militar, que lo derroca a Irigoyen en el 30, establece prácticamente hasta el 76, hasta el 83, tomando cuenta del orden institucional cuando ese orden no le gustaba el rumbo que estaba tomando.
Y después aclara que después del 83 ya no había más espacio para el partido militar, y entonces se inventa otro dispositivo que es el partido judicial. Y uno, en este punto yo tiendo a darle la razón, no digo que todo el sistema judicial de América Latina haga lawfare, pero ciertamente un sector lo hace. A Lula lo metieron preso 515 días, creo, con una resolución del juez Moro, que dijo, no tengo pruebas, pero tengo la libre convicción de que es culpable. O sea, admitió que no tenía pruebas y lo metió preso. Y en el caso, el más reciente, el último de esta semana pasada, casi pasada, donde la Corte Suprema le dice a los senadores cómo pueden formar sus bloques. Eso es una aberración jurídica. La Corte Suprema no le puede decir a un senador electo democráticamente a qué bloque pertenece. Eso es absurdo. Es querer estructurar el Senado desde la Corte Suprema. Eso no, es ridículo, ¿no? Eso no se sostiene en ninguna corte internacional. No, y además pero bueno, vivimos hablando de la autonomía de los poderes, ¿no? Vivimos jactándonos de ser un país que respeta los poderes ejecutivos, legislativo y judicial, y en este caso en la República Argentina hace tiempo que eso no viene pasando. No, por supuesto, sí. No toda la justicia, seamos justos, ¿no? No, Es decir, hay claro. jueces y fiscales que son profesionales y son equilibrados y son equitativos, no todos son, pero hay un sector muy importante que sí. Y después cierra ella con una frase que, bueno, toca un tema más, que cuando vuelve a hablar de Perón, casi sobre el final, dice que Perón cuando volvió, no quería ser presidente. Y eso es una alusión indirecta, quizás a su propia candidatura como presidenta. Claro. Quizás. No quiero, muy pero sería como, perdóname Raúl, sería como la verdad es que no quiero ser candidata a presidenta, pero si el pueblo me lo pide y la patria lo necesita, lo seré. Sería como una cosa más o menos así. Más o menos así, sí, pero no quiero. No quiero, pero si la gente lo Claro. necesita y la patria lo necesita, ahí estaré. ¿Vos creés que, bueno, vos sos consultor, sos analista, tenés una consultora, han hecho ustedes mediciones porque con respecto de cara al 2023, algo que tiene muy preocupado el espacio de Juntos por el Cambio es la incidencia de estos outsiders, ¿no? Tanto de Esper como de Milei, con respecto a la recaudación de votos que serían, entre comillas, viste que todo puede fallar, pero que sería, entre comillas, votos que se le restarían a la coalición de Juntos por el Cambio. Sí, pero ahí hay que analizar bien ese escenario. Por supuesto que Milei y Esper le sacan, a Juntos por el Cambio, le sacan, como se dice, por derecha. Pero la cuestión es cuánto le sacan. ¿Por qué digo esto? Porque si Frente de Todos consigue 40% en primera vuelta, y entre Milei y Esper le sacaron los suficientes votos como para que Juntos por el Cambio quede a más de 10% de Frente de Todos, entonces el peronismo estaría ganando en primera vuelta. Es difícil eso, pero parecería que se va camino a eso. Pero por otro lado, si no se produce el escenario de una victoria de Frente de Todos en primera vuelta, y vamos a un balotaje, todo el voto Milei y todo el voto José Luis Esper iría con el candidato de Juntos por el Cambio. En ese caso sería muy probable que Juntos por el Cambio pueda ganar el balotaje. Es un escenario ambiguo, es un escenario abierto, ¿no? Viste que parece como, yo siempre que hablo con muchos y muchas funcionarios y funcionarias, y yo le digo funcionarios y hago bastante esta diferenciación entre oficialismo y oposición, porque la oposición también es gestión, porque la oposición tiene diputados, tiene senadores, tiene gobernadores, tiene intendentes, concejales. Viste que ahora viene el Mundial y parece como que va a haber un parate de todo. Y después enero y febrero son meses, digamos, que no son de gestión política históricamente en la República Argentina. Ojalá en esta oportunidad esté equivocada y sí lo sean, sobre todo en una Argentina que está sufriendo, todos los argentinos estamos sufriendo una crisis económica muy importante. ¿Vos creés que el armado político de ambas coaliciones se va a dar recién a partir del 1 de marzo que comienzan las legislativas? Sí, definitivamente. O se va a rosquear en el verano. No, se va a rosquear en el verano, pero el armado empieza a darse en marzo y no va a estar listo antes de abril, como mínimo, antes del final de abril. Porque tanto de un lado como de otro, con distintas problemáticas, hay varias aspiraciones.
legítimas en ambos casos, pero hay varias aspiraciones. Juntos por el Cambio, la figura de Patricia Bullrich está creciendo, pero también se sostiene la figura de Mauricio Macri y la de Rodríguez Larreta. Eso también es de un final abierto. En una interna de Juntos por el Cambio, si Mauricio Macri no es candidato, todo el voto de Mauricio Macri se va con Patricia Bullrich y ella sería competitiva, podría ganarle a Larreta, a menos que Larreta pueda hacer un acuerdo con Morales y tener una fórmula mixta en los 3 principales distritos, es decir, el presidente Larreta, vice Morales, en la ciudad Martín Lustó y algún vice que no sé quién podría ser, y en la provincia Diego Santilli y el presidente de la UCR de la provincia de Buenos Aires. Es decir, si Larreta consigue capturar al radicalismo, prácticamente tendría la victoria en la interna garantizada. Ahora, Patricia Bullrich sin Mauricio Macri es sumamente competitiva en esa interna, ¿no? Y por el lado de Juntos por el Frente de Todos, no hay una definición y la presidenta fue muy clara, muy clara, la vicepresidenta fue muy clara en la UOM, en el discurso de la UOM, y ahora de alguna manera lo volvió a insinuar. Dijo, miren, yo en el 2019, yo soy una líder política, era la líder política de la principal fuerza, y en el 2019 yo hice lo que tenía que hacer para poder sacar del gobierno a una gestión que estaba destruyendo el país, y no me arrepiento de lo que hice. Claro. Y en el 2023 también voy a hacer lo que sea necesario que haga. O sea, está abierto eso. Quizás Cristina no sea candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, y los candidatos a presidente dicen sean, no sé, hay que ver, pero básicamente en el caso del oficialismo, la moneda está en el aire con la inflación. Si consiguen controlar la inflación, entonces el Frente de Todos se pone muy competitivo. Hablaremos de otro panorama. Y la última que te hago, y no te saco más tiempo, y desde ya sos muy generoso, te lo repito siempre, en atendernos. ¿Vos creés que el radicalismo viene creciendo y pisando fuerte, sobre todo dentro de en el resto del país también, pero sobre todo dentro de la provincia de Buenos Aires? ¿Vos creés que, sobre todo la figura de Facundo Manes, viste, hay como un armado radical que hoy se está visibilizando de otra manera? Como yo le decía el otro día a un radical, le digo, parece que están dejando un radical con el que tengo mucha confianza, y le dije, parece que están dejando de ser bastante el furgón de cola del PRO, y están volviendo a tomar ese protagonismo que necesita y que merece un partido centenario como el radicalismo. ¿Vos creés que el radicalismo dentro de la coalición del Frente de Todos va a aceptar tener segundos lugares? Yo creo que va a negociar segundos lugares acá, primeros lugares allá. Si vos mirás el mapa de la provincia de Buenos Aires, después de la elección del año pasado, todos los distritos son rojos, todos. Absolutamente. Por eso te lo preguntaba. Hay 2 o 3 la que no. figura de Manes el año pasado, en la última elección, arrasó. Lo que ocurre también es que Manes tiene un proyecto político que hoy es inviable, no puede ser candidato a presidente. No tiene estructura, no tiene presupuesto, no tiene militancia, es decir, él no puede ser candidato a presidente. Yo creo que la fórmula ideal para la provincia de Buenos Aires, y esto es chino, ok, reconozco que esto es chino lo que voy a decir, pero la fórmula ideal de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires sería Santilli y Manes. Claro. Tiene una fórmula muy poderosa, muy poderosa. ¿Y crees que tiene viabilidad esa fórmula? No. No, claro. No, por eso dije chino, lo que es abstracto, lo que digo, a ver. Y Ritondo y Vidal, ¿dónde estarían encajando dentro del espacio de Juntos por el Cambio? Bueno, Ritondo sería el candidato a gobernador en el espacio o en la lista de Patricia Bullrich. Claro. Sí. Y después, ¿quién sería candidato a jefe de gobierno en la lista de Patricia Bullrich? Todavía está por definirse, no está muy claro eso. Está dando vueltas, creciendo de a poco, Marcelo Pereira, que es el secretario general del gremio farmacéutico, no sé si lo habrás visto. Sí. Está creciendo de a poco, es un hombre que tiene poca visibilidad mediática y recién arranca en la política, tiene el aval de Patricia, pero bueno, después verá, pero mientras tanto no hay alguien con más visibilidad que él, ¿no? Es decir, Patricia Bullrich, yo la conozco muy bien, es una política muy experta y para mí
Patricia Bullrich y Miguel Pichetto son las dos figuras que mejor entienden la política y Juntos por el Cambio, ¿no? Eh, el, ayer estaba en un programa de televisión, lo estaba por decir, pero no me dejaron, no, por el tiempo. ¿Qué hubiera pasado si en el Senado, en vez de estar Cristina, estaba Miguel Pichetto? Claro. Con esto de la Corte Suprema. Estoy absolutamente seguro que Miguel Pichetto hubiera rechazado de cuajo la injerencia de la Corte en los asuntos internos del Senado, ¿no? Claro. Así que para terminar, si me permitís una última frase que quiero señalar, Cristina Kirchner dijo, lo que necesita militante no son los partidos políticos, lo que necesita militantes es la Argentina. Hubo en varias instancias un intento de convocatoria al diálogo y al consenso, ¿no? Eso también, con qué grado de eficacia, no sé, pero fue más bien conciliadora. Analizó la situación actual y muchas veces, no las conté, pero muchas veces dijo, más allá de quién lo hizo, no estoy echando culpas, no importa si lo hicimos nosotros o los otros, lo que digo es que la situación que tenemos es esta hay que corregirla, etcétera, ¿no? Es decir, yo vi una Cristina más conciliadora, mucho más conciliadora, y una Cristina peronista, cosa que pocas veces se ve, ¿no? Raúl Aragón, como siempre, te agradezco la gentileza de habernos atendido y siempre es muy claro tu análisis y tu mirada con respecto a lo que sucede en la República Argentina. Te mando un abrazo grande y que tengas un lindo viernes.